Voy a hacer una pequeña indicación porque en el Congreso Misionero Nacional algunas personas se me acercaron a preguntar ¿qué es eso de adyentes? Entonces, esta aclaración va para los que no tienen familiaridad con el latín. Todos los documentos oficiales de la Iglesia se redactan en latín y reciben el nombre de las primeras palabras del documento. Luego, desde el original, se traduce a todos los idiomas. Por eso aquí se habla, por ejemplo, ahora de adyentes, a las gentes, a los pueblos. La Iglesia ha sido enviada por Jesucristo para anunciar realmente la nueva evangelización urgente y en la cual debemos comprometernos todos, porque eso se da entre nosotros. Afirmar que toda la Iglesia es misionera no excluye que haya una específica misión adyentes. Lo mismo que decir que todos los católicos deben ser misioneros, no excluye que haya misioneros adyentes y de por vida, por vocación específica. La actividad misionera específica o misión adyentes tiene entonces como destinatarios a los grupos o pueblos que todavía no creen en Cristo, entre los cuales la Iglesia no ha arraigado todavía y cuya cultura no ha sido influida aún por el Evangelio. Nuestra cultura ha sido influida por el Evangelio. En otras partes no es así. Es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio y la fundación de nuevas iglesias en los grupos y pueblos donde no existen. Por favor, que esto nos importe y que nos preocupe, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia, que ha sido enviada a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Que nos importe y nos preocupe. ¿Por qué la Coca-Cola se bebe en todos los países del mundo y el Evangelio no llegó a la gran mayoría? ¿Por qué? A este punto hago referencia a lo que dice Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, número 80. Los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios si nosotros no les anunciamos el Evangelio. Pregunta, si pueden salvarse lo mismo, ¿para qué vamos a hablarles de Jesucristo? Pero, dice el Papa, ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por ideas falsas, omitimos anunciarlo? Porque eso nos toca a nosotros, anunciarlo. Y si no lo hacemos, dice Pablo VI, esto significaría ser infieles a la llamada de Dios. Y ahí no vale la excusa, aquí hay mucho que hacer. Hay que ir, aunque aquí haya mucho que hacer, porque allá hay mucho más para hacer. El capítulo 4 de las gentes está dedicado a los misioneros. Las 3/4 partes de los agentes de pastoral se dedican a conservar la fe en los cristianos, que somos solo una 1/5 parte de la humanidad. Y solo 1/4 parte de agentes de pastoral se dedica a los no cristianos, que son 4/5. ¿Es justo? Aunque la tarea de propagar la fe incumbe a todo discípulo de Cristo según su condición, Cristo Señor llama siempre de entre los discípulos a los que quiere, para que estén con Él
y para enviarlos a predicar a las gentes. Documento número 23. Es Cristo el que llama, no nosotros. Y es Cristo que envía, no nosotros. Yo me pregunto, ¿Jesús no llamará a sacerdotes religiosos laicos ecuatorianos para la misión a gentes? ¿O pasará por alto? Dirá, no, en Ecuador no voy a buscar porque ahí tienen mucho que hacer. Estoy haciendo el censo. Y deben responder a la llamada de Dios si es necesario hasta el derramamiento de sangre. Son algunas decenas de años que cada año son asesinados en el mundo entre 20 y 30 misioneros y a veces más de 1000 cristianos por ser fieles a su fe. Nosotros aquí estamos muy tranquilitos porque nadie nos impide vivir nuestra fe. Más bien tienen que empujarnos. El misionero tiene que tener una preparación adecuada. Primero, verdadera llamada de Dios. No va porque se le ocurre. Es un llamado de Dios, una vocación específica. Debe tener una formación espiritual y moral. No bastan improvisaciones y empirismos. Debe adaptarse generosamente a las costumbres ajenas, aprender el idioma, la historia, etc. Muchas veces me preguntaban jóvenes, yo quiero ser misionero, ¿quién me paga el viaje? Si tú piensas en el dinero, puedes estar segurísimo que no tienes vocación misionera. Tienes vocación turística. Trabaja, ahorra y después te irás. Se les pide a los obispos también una contribución fija proporcionada a sus ingresos para la obra de las misiones. Agentes 38. El numeral 39 se refiere al deber misionero de los sacerdotes, los primeros cooperadores del orden episcopal. Y se les dice, entiendan que su vida está consagrada también al servicio de las misiones y por eso no pueden dejar de sentir cuánto falta todavía para la plenitud del cuerpo y por ello cuánto hay que trabajar para que siga creciendo cada día. Concretamente dice a los sacerdotes, instruyan a los fieles mediante la catequesis y la predicación y no solo en el día del Domund, sobre el deber de anunciar a Cristo a todos los pueblos. Eduquen a las familias cristianas sobre la necesidad y el honor de cultivar las vocaciones misioneras entre sus hijos e hijas. Papás y mamás no tengan miedo de pedir a Dios que les regale un hijo misionero. Se les pide que celebren cada año el Domund. Y yo agrego una cosita pequeñita a entregar rápido y todo lo que se recoge en el Domund. Y enseguida, no 3 meses o 4 meses después, porque el obispo, ¿cómo hace mandar todo a obras misionales de ahí al Papa? Entonces, ¿cuándo llegará eso? Las misiones, sí, en cada diócesis se retiene, en cada parroquia lo retiene 3-4 meses. Bueno, esto es extra. Enseñen a los fieles a orar por las misiones. Una cosa tan simple, yo pregunto, ¿se hace orar por las misiones? Porque yo escucho, ay, oren por mi familia, porque mi primo, porque mi sobrino, porque mi hijo, porque yo, ¿por qué? Estamos encerrados en nuestra pequeña baldosa.
Ay, lo mío, mi parroquia, mi familia, mi obra, mi colegio, la baldosita, y no salimos de ahí. Orar por las misiones. Añado por mi cuenta, esto no está en las Gentes, una reflexión de Monseñor Aubry. No se puede añadir no aplaudan porque se pasan los segundos. No se puede añadir el pensamiento misionero a la actividad de la parroquia. La misión es la fuente misma de la vida de la Iglesia, no es un añadido. Resumo lo que dice a los religiosos y religiosas. Hay unas 750.000 religiosas en el mundo. Muchas de ellas, la mayoría de los misioneros son religiosas. A los institutos de vida contemplativa, las religiosas de clausura, el decreto les pide: recen para obtener de Dios más obreros para su mies. Pero esto lo podemos y deberíamos hacer también nosotros, aunque no seamos de clausura. Que abra las mentes Dios a los no cristianos para escuchar el Evangelio y fecunde la palabra de salvación en sus corazones. Por algo, Santa Teresita, que murió de 23 años escasos, es patrona de las misiones, nunca salió de su convento. La hora 36 del decreto nos atañe a todos. Dice, nosotros tenemos el deber de cooperar a la expansión y dilatación del cuerpo para llevarlo cuanto antes a su plenitud, no dentro de 6.000